Hola, buenos días. Me llamo Pedro y soy su profesor de inglés. Quería empezar explicando el problema verdadero de la lengua inglesa. Es que a veces se niega utilizando directamente el verbo y negando utilizando directamente el verbo que tenemos. Por ejemplo, I am tall. Soy alto. La negación es I am not tall. La pregunta es am I tall? Sin embargo, el verbo jugar I play football. La negativa no es I play not, sino que es I don't play. Y la pregunta es do I play? No puedo preguntar play I football. Este es el verdadero problema que confunde a los estudiantes. Entonces el problema con la lengua inglesa es saber cómo preguntar y negar. Esto es así porque necesita interrogar colocando el verbo al frente de la pregunta. Imagínense en español, ¿tú eres alto? Debería de ser, ¿eres tú alto? Are you tall? Si delante hay una partícula interrogativa, va primero que todo. Por ejemplo, ¿por qué eres tú alto? Why are you tall? Para poder hacerlo así, el verbo que usamos tiene que ser auxiliar. Después les doy la lista de auxiliares. Si el verbo no es auxiliar, entonces necesita uno. Por ejemplo, eat, comer, no es auxiliar. Tampoco drink, beber. Para decir come usted, no puede decir eat you, sino do you eat. En pasado, bebió ella, no puede preguntar drank she, sino did she drink. En esos casos, el verbo irá siempre en la forma natural. Necesita negar con not después de un verbo auxiliar, que va delante del verbo principal. Si solo hay un verbo y es auxiliar, y por eso es el principal, solo necesita negarlo con not directamente. He is not short. Él no es bajo. Puede pasar que el verbo que usted tiene no sea auxiliar. Por ejemplo, comer, ya dijimos, no es auxiliar. No puede decir así para decir ella no come, she not eat, sino que tiene que decir she doesn't eat. La segunda cuestión, casi todos los verbos de la lengua inglesa son acciones físicas o intelectuales, acciones. Pintar, pensar. Ahora sepa que ningún verbo de acción es auxiliar en inglés. Por ejemplo, necesita siempre negar y preguntar con auxiliares que no están en la lista en la frase original, porque solo unos pocos verbos son auxiliares. No sufra pensando en aprenderse todos los verbos que no son, sino que apréndase los que son. Ok, con los siguientes verbos auxiliares no necesita nada más. Be, que es ser o estar, en español. Este tiene las formas is, por ejemplo, y is. Are, por ejemplo, we are, they are. Y am, yo soy o estoy. El segundo verbo es can, poder. El tercer verbo es could. El cuarto verbo es will, que es para construir el futuro simple. El quinto verbo es would, para construir el condicional. El sexto verbo es might. El séptimo might. El octavo must. El noveno should. El 10 shall. Lo que son estos verbos exactamente, luego lo iré explicando. Have, cuando es haber, también puede ser tener. Los británicos lo usan también cuando es tener, poseer. Por ejemplo, un americano te dice, do you have money? Y un británico te dice, have you money? O have you got money? El used to, que es solía, los británicos lo usan como auxiliar. I used to smoke, solía fumar. Los británicos lo niegan diciendo I usedn't to smoke. Y need también los británicos lo usan directamente como auxiliar. En lugar de decir you don't need
necesita preocuparse, dicen you needn't worry. Bien, si tiene uno de estos verbos, no necesita de nada más. Hay un ejercicio después de la lección. Ahora bien, el verbo auxiliar para cualquier pregunta en el pasado es did y para el presente es do. Do va con I, you, we y they, y does con he, she e it. Recuerde dejar el verbo en la forma base. Por ejemplo, Neymar juega fútbol, Neymar plays fútbol. Hay una S añadida. Al negar decimos Neymar doesn't play. No puede decir Neymar doesn't plays. La pregunta sería does Neymar play? ¿Por qué hemos utilizado does? Porque Neymar es he, él. No espere ver siempre he o she. Cuando vea a mi madre, she. Cuando vea a la chica, the girl, es she. Cuando vea a mi tía, es she. Cuando vea cualquier hombre singular, uno solo, es he. Mi tío come. My uncle eats. Negativa. ¿Qué tenemos que pensar? El verbo comer me permite negarlo directamente o preguntar directamente con él. No, porque no está en aquella lista. Entonces es my uncle doesn't eat. Mi tío no come. Does my uncle eat? Mi tío come. ¿Entendieron? La misma cuestión es con el pasado, solo que esta vez es did. Y esta vez no hay cambios. Desde yo hasta ellos siempre va a ser did. Luego puede haber que el verbo sea regular, en cuyo caso termina en ed, o que el verbo no lo sea. Pero eso no importa, importa saberse cuáles son irregulares y cuáles no, solo a la hora de afirmar. Por ejemplo, el verbo beber en la forma original es drink. En la forma pasado no es drinked escrito, es drank. Entonces eso hay que sabérselo. Ella bebió cerveza, she drank beer. La negativa es she didn't drink beer. Utilizamos el auxiliar para negar y dejamos el verbo en la forma base. La pregunta, ¿ella bebió cerveza? Sería, did she drink beer? Todo esto es el contenido del curso, pero hay que irlo desglosando, machacando, insistiendo, poco a poco, en frases mixtas, cuando el verbo es y cuando el verbo no es, para ver cómo lo van agarrando. Esto es lo principal del inglés, negar y preguntar. El resto es muy fácil y lo iremos viendo poco a poco. Que tengan un buen día.